Honda es una marca buena, pero no es tan buena como Toyota, porque si lo fuera, vendería más unidades al año de lo que vende Toyota. Y cada vez que yo escucho eso, hay algo que no me cuadra, debido a que es una de las marcas con mayor permanencia dentro de las familias, ya que quien tiene un Honda regularmente no se quiere deshacer de él. Además, si quieres hacerte rico vendiendo autos usados, un Honda es de los que mejor margen de ganancia tiene. Ahora, es tan claro como la luz LED que hay personas que justifican la calidad de un vehículo por sus números de ventas. Y si tú piensas que la serie F-150 de Ford o el mismísimo Corolla son los vehículos más vendidos de la historia de la humanidad, estás a punto de recibir un shock tan grande como el espacio interior de la nueva CR-V. Una de las cosas que más me encantan de Honda CR-V es su excelente manejo. Hay 3 modos de manejo y 2 modos de uso de la transmisión. Presionamos el botón Econ y este es el modo que vas a querer utilizar sobre todo en ciudad, de manera tranquila. Este modo optimiza todos los sistemas para hacerla lo más eficiente posible. Vas a notar que la aceleración es un poco más suave, es un poco más gradual, que si presionas el pedal, aunque la bombees, suben las revoluciones un poco, pero no se siente jaloneo ni mucho menos, está absorbiendo tu mal hábito. Pero como es un Honda, y Honda sabe también de alto desempeño, si dejas el pie a fondo, se revoluciona y empuja con todo. Obviamente, la respuesta es muy gradual y muy lineal. Por eso, cuando sales a carretera, lo mejor que puedes hacer es dejar el modo normal. Y aquí vas a sentir que el acelerador se vuelve más responsivo y si lo bombeas, se suben las revoluciones, se quedan arriba y CR-V te quiere dar todo, toda su buena vibra. Pero eso no es todo. También bajando la palanca hay un modo Sport. Y en este modo Sport ya lo bombeo y aquí sí ya se siente que jala un poquito más, las revoluciones se suben más rápido. Si voy tranquilo y quiero rebasar, tengo toda la potencia del motor disponible al instante y el acelerador se hace más responsivo. Obviamente estás sacrificando un poco de consumo de combustible, sí, a favor de una experiencia más emocionante y más empuje. Y para bajar pendientes pronunciadas, descendentes como esta en la que estoy ahorita, puedes utilizar las paletas de cambio aquí detrás del timón o volante. Empiezo en tercera, puedo bajar a segunda, frenar y si es necesario bajar hasta primera para frenar con motor en las pendientes pronunciadas más empinadas. Y aunque se escucha más revolucionada la máquina, no está gastando más combustible siempre y cuando yo no estoy pisando el pedal de acelerador. Esta sí es una caja continuamente variable. Y a algunas personas no les encanta este tipo de transmisiones porque otras marcas han tenido problemas con ellas. Sin embargo, no es el caso de Honda, ya que Honda fabrica sus propias cajas de transmisión con la máxima calidad de su ingeniería japonesa legendaria. Y si te basas en números de ventas para justificar la superioridad de una marca, entonces estás a punto de quedarte con el ojo cuadrado, ya que el vehículo de combustión número 1 en ventas a nivel global en toda la historia de la humanidad no es otra más que la mismísima Honda Super Cub 90, así como suena, con más de 100 millones de unidades vendidas hasta la fecha a nivel global desde que empezó su producción en los años 50. Pero la historia no para ahí, porque si eres de los que piensa que no es justo comparar la fabricación de motos con la fabricación de coches, entonces es muy evidente que todo lo que crees que sabes sobre Honda ha estado equivocado durante posiblemente toda tu vida.
En cuanto a sus rivales, este es el segmento C de SUVs. Este es un segmento muy reñido y aunque en general entre todas las marcas no tienen tanto volumen de ventas como el segmento A o el segmento B, sí es muy importante para la industria porque este es el segmento al que la mayoría aspira. Y en ese sentido hay muy buenas propuestas, como la mismísima Nissan X-Trail o Kia Sorento. También está el Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, por solo mencionar algunas. E incluso, ¿por qué no incluir en la lista la mismísima Toyota RAV4? Ya que en Estados Unidos de América, RAV4 y CR-V se pelean el primer puesto de ventas constantemente. La pregunta que deberíamos de hacernos realmente es ¿por qué no comprar una Honda CR-V? Ya que Honda no es una empresa que fabrica autos o motos. Honda más bien es una corporación internacional dedicada a la movilidad humana. Y su legado no se remite exclusivamente a los autos ni a las motos, sino que también fabrican motores fuera de borda para embarcaciones, aviones, máquinas podadoras de césped y un sinfín de otras cosas que ni te imaginas. Si tomamos las ventas mundiales combinadas de todas las ramas de Honda, exceden a más del doble de unidades motorizadas fabricadas al año que cualquier otro fabricante de solamente autos en el mundo, el que quieras. No solo eso, sino que también es la corporación que marca tendencia a nivel global en cuanto al equipamiento y seguridad de sus autos, ya que más de un vehículo de Honda ha sido Top Safety Pick en Estados Unidos y Europa, así como Asia en más de una ocasión durante muchos años seguidos. Si el encendido con botón, los puertos USB, el cargador inalámbrico, el aire acondicionado digital, el sistema Econ para ahorrar combustible o la capacidad de ponerla en modo Sport, además del Android Auto completamente inalámbrico que está funcionando desde mi teléfono en este momento, y aquí podemos ver mágicamente inalámbrico, si todo eso no es suficiente, también tenemos asistencias avanzadas de manejo como el famoso Honda Sensing. CR-V es considerada la influencer de las SUVs, es la que marca tendencia. En este caso, no escatima en seguridad e incluye 10 bolsas de aire en absolutamente todas sus versiones. Eso es algo que ninguna en la competencia está ofreciendo desde una versión básica en este segmento y rango de precios. También está el ABS, el EBD, el BA, el TCS, el SC, la JAXA, la NASA, la OTAN, la ONU, el ISTE, el IMSS, todas las siglas que quieras de seguridad activa, e incluso equipa el famosísimo y multipremiado sistema Honda Sensing, que incluye radares y sensores, alertas y asistencias de tráfico cruzado, punto ciego, preservación de carril, control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y muchas cosas más. Y para muestra, basta un botón. Aquí tenemos un carrito enfrente de nosotros. Encendemos el control crucero y le damos set. Lo ponemos a 60-70 kilómetros por hora. Y el control crucero inteligente de CR-V está haciendo toda la chamba por mí. Yo no estoy pisando acelerador, no estoy pisando freno, detecta las curvas, le da suave en la curva y nos permite mantener una distancia constante al auto del frente. E incluso cuenta con asistencia de tráfico pesado, le llama la marca, que es justamente así como suena. El control crucero funciona aún cuando vas despacito a menos de 40 kilómetros por hora y eso está súper bien. En cuanto a sus versiones y precios, hay 3 y te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo esto. Ahora, en México somos muy llorones y para muchos les parece cara, pero la realidad es que si cuentas todo lo que tiene, no lo es, y encima te estás llevando toda la calidad de Honda.
Además que el interior no es bonito, es precioso. La calidad de los materiales, las texturas, lo durable que se percibe que son realmente, no nos queda duda de que el costo-beneficio aquí es de primer nivel. Tan es así que el sonido está firmado por Bose. Y aunque sí siento que le hace falta un techo panorámico, no solamente el quemacocos, la realidad es que la estructura de aceros de alta y ultra alta resistencia en el monocasco la convierten también en una de las camionetas más seguras, durables y confiables de su segmento y rango de precio. En cuanto al consumo de combustible, en lo personal, en este que es uno de los peores terrenos para conducir porque estamos en la alta montaña, curvas, pendientes pronunciadas de subida, entre ciudad y carretera, me está dando unos muy sólidos de 8 a 13 kilómetros por litro. Y estoy seguro que en condiciones más favorables, esa cifra puede ser mejor. Tiene otros detallitos muy curados que me han gustado bastante. Por ejemplo, cuando pones la navegación en el Android Auto, las indicaciones del GPS se escuchan exclusivamente por la bocina central del tablero detrás de la pantalla, para que si estás haciendo una llamada telefónica o tienes música puesta, se escuche por el resto de las bocinas y te da una tridimensionalidad muy buena. Aunque para mí, lo digo y lo sostengo, modo Sport, pata fondo, la suspensión es excelente para absorber los cráteres, porque no son baches ni hoyos, son cráteres lunares, y el monocasco con su estructura ACE de aceros de alta y ultra alta resistencia tiene justo eso, la rigidez necesaria para tomar las curvas como ninguna de este segmento y precio. ¡Ay, papaya Celaya! Se siente súper bien, detectó la bajada y entró la alerta de seguridad. Pero la historia no para ahí. Me encanta que tenga amortiguadores. Siendo un corporativo de movilidad humana, Honda también fabrica sus propios motores y sus propias cajas de transmisión, como es el caso de este motor 1.5 litros turbo eficiente y poderoso de calidad japonesa que entrega 188 caballos de potencia y 177 libras-pie de torque. Y aunque estas cifras son buenas, no sorprenden a algunos entusiastas. Lo que sí sorprende es que el torque lo entregue desde abajo de las 2000 revoluciones por minuto. Ahorita lo único que me interesa saber es cuánto tiempo hace de 0 a 100. Nada más. Y no sé si ya mencioné, pero si da 50% de enganche te la puedes llevar con mensualidades desde 6,800 pesos mexicanos, que está brutal. Además tiene promociones Honda ahorita, 0% de comisión por apertura y otras cosas que la ponen muy atractiva. Si estás preguntando si debes comprar una de estas o no, por todas las promos y cosas que hay, que es muy raro que Honda ponga, ahorita es el momento y sí conviene. Es hora de sacarte de duda. Apagamos el clima, ponemos Sport, 3, 2, 1, aceleración, sale con todo, bien, entró un poquito control de tracción, pero bien, sí, es que la aceleración es bien lineal, pero contundente, aún a esta elevación, 130, y el frenado, súper bien distribuido, muy estable, suspensión que no solo soporta los cráteres, sino que toma bien las curvas. ¿Qué más quieres? En conclusión, si buscas un SUV eterno para quedártelo muchos años, bolsas de aire desde la versión básica, un motor que entrega el torque desde bajas revoluciones cuando lo necesitas, pero que también puede llegar a ser eficiente, con el manejo más seguro y bien plantado que te puedas imaginar, entonces mi hermana, mi hermano, Honda CR-V desde la versión básica es la camioneta SUV ideal para ti. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa estas recomendaciones que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.